Cambio de amortiguadores delanteros, en este caso haremos del Peugeot 504. Acá vamos a desarmar el conjunto de la suspensión. Esta es la herramienta que se utiliza como prensa de los resortes helicoidales. Mucho cuidado al armar esta herramienta porque las soldaduras tienen que estar perfectamente hechas por la seguridad. La presión de resorte es muy alta. Ahí estamos comprimiendo los resortes para desarmar el conjunto y ahora tenemos una llave tubo adaptada para la llave regulable, donde tenemos que aflojar la tuerca que va por el vástago, esa tuerca que está ahí por el vástago del amortiguador, y en el centro colocamos una llave Allen. Entonces ahora mantenemos fijo la llave Allen y vamos aflojando la tuerca con la llave regulable que está con el tubo. Se afloja completamente la tuerca. Sacando esa tuerca ya se desarma el conjunto. Ahí se sacó la cazoleta, la arandela superior del resorte. Ahí está el resorte. El fuelle de plástico, el tope, el capuchón de la arandela de fijación que hay que sacar ahí. Miren que el amortiguador estaba totalmente defectuoso. Ahora se saca la tuerca de fijación. Eso es conveniente hacer con una llave caño adecuada. Nosotros no teníamos esa llave. Y ahí se saca la tuerca de fijación, ahí pusimos la cazoleta para poder estirar y ahí sale el amortiguador. Ahora vamos a identificar las partes. Ahí observamos la rótula nueva que vamos a cambiar. La mangueta se llama ese, la tuerca de fijación, el capuchón de la tuerca, el tope, el fuelle de plástico, el resorte, la arandela superior del resorte, el roulement de la cazoleta, la arandela rectangular, la tuerca, y esos dos aros son para fijar por el chasis. Simulamos primeramente el armado del conjunto. Primero va el amortiguador, después va la arandela de suplemento si es necesario, después va la tuerca de fijación. Estamos haciendo un simulacro, o sea que estamos probando cómo vamos a colocar. Ahí va el capuchón de la tuerca de fijación, el tope, después va el fuelle de plástico, después va el resorte, la arandela superior del resorte, y ahí el roulement colocamos dentro de la cazoleta, va así. La arandela rectangular, la tuerca del vástago del amortiguador y las dos arandelas que van a fijarse por el chasis. Colocación de la rótula. Esta rótula es una rótula nueva que aprovechamos para cambiar todo lo que estaba defectuoso. Esa es la arandela de seguridad para que no se afloje la rótula. Es importante esa arandela de seguridad. Se coloca la rótula y se fija, se ajusta bien. Hay que asegurarse que los ajustes sean como corresponde hacerlo. Ahora vamos a aprovechar de colocar el buje del brazo de la rótula. Ya hemos sacado el buje y ahora tuvimos que fabricar una herramienta con una varilla roscada de 3/8 y con distintos suplementos estamos colocando ese buje dentro del brazo de la rótula. Esto se hace con prensa hidráulica, pero si uno arma esta herramienta es adecuada y anda perfectamente. Es muy simple la herramienta y ahí se ve cómo hemos colocado el buje del brazo de rótula. Ese roulement
Para distribuir la presión, ahí sacamos. No hay que usar martillo para nada acá porque daña el buje, tiene que ser por presión. Instrucciones para la colocación del cartucho. Acá vemos el conjunto de la suspensión. Es una suspensión original Peugeot. Ese es lo que se dice la mangueta. Ahí se encuentra la rótula, la punta eje donde va el disco de freno. Y este es el cartucho propiamente dicho, MacPherson. Y ahí está la tuerca de fijación. Instrucciones para la colocación del cartucho. MacPherson para la suspensión Peugeot 504 GR y 505 delantero. Primero, desarmar la suspensión y retirar las piezas interiores de la misma. Segundo, limpiar el interior del tubo poniendo especial atención en la eliminación de posibles depósitos en el fondo. 3. Colocar en el interior del tubo aceite de motor SAE 20, 30 o 40, cantidad de 60 o 70 centímetros cúbicos. Cuarto, introducir el cartucho dentro del tubo hasta hacer contacto en el fondo. 5. Cerrar el conjunto con la tuerca de fijación con una cupla de 12 a 14 kilográmetros. Ahí observamos la nota, agregar aceite, ver nota 3 es muy importante. Ahora sí vamos a armar el conjunto de la suspensión. Para eso colocamos el aceite que era más o menos 60 a 70 centímetros cúbicos. Este aceite sirve para disipar el calor del amortiguador. Si no colocamos el aceite, se destruye el amortiguador, no dura nada el amortiguador. Ahí está la arandela de suplemento, la tuerca de fijación. Esta tuerca de fijación hay que ajustar con un torque de 12 a 14 kilográmetros. Después viene el capuchón de la tuerca de fijación. Se golpea con martillo porque ese va a presión. Mucho cuidado de no golpear el vástago. Cualquier pequeño golpe en el vástago, inutilizamos el amortiguador. Ahí ya colocamos el tope y ahora mostramos cómo se coloca el fuelle por la arandela superior del resorte. Ese tiene una pestaña en la parte superior y tiene que quedar así. Ahora estamos preparados para colocar, después del tope que pusimos, el resorte, el fuelle con la arandela superior del resorte, después va la cazoleta, la arandela rectangular y la tuerca que se ajusta por el vástago. Ahí tenemos que trabajar, ajustar con la mano primeramente, trabajar con el tubo, la llave regulable y en el centro hay que poner la llave Allen. Ahí colocamos la llave Allen, primero ajustamos a mano y después ajustamos bien como corresponde. Está terminado el conjunto de suspensión delantera. No te olvides de colocar me gusta, suscríbete y deja tu comentario.